Saludos. Hemos estado hablando de todas estas sustancias que ingerimos sin darnos cuenta que nos hacen daño porque tienen efectos tóxicos en el cuerpo. Hoy vamos a hablar de el glicol. El glicol es un anticongelante que se utiliza para impedir que el agua, cuando baja del punto de congelación, se convierta en hielo. Y el glicol se utiliza en muchos procesos para hacer alimento. Durante esta vida he tenido la oportunidad de visitar varias plantas de comida. Recuerdo una visita que hice a una planta donde manufacturaban albóndigas para el ejército de los Estados Unidos y para escuelas de Puerto Rico. Y ellos hacían las albóndigas, las freían por fuera, solamente la cubierta, y las mandaban por una banda sin fin, lo que se conoce como un conveyor. Y allí una persona cogía las albóndigas y las iba metiendo dentro de una lata de metal. Pero la persona no era lo suficientemente rápida. Así que muchas albóndigas caían al piso. Y se creaban estas enormes montañitas de carne molida alrededor de la persona. Y yo, que estaba de visita, pues pregunté: oiga, ¿y esa carne que cae al suelo, qué es lo que pasa con ella? Y ellos me contestaron: pues se mete otra vez en la máquina, pasa por el proceso otra vez y se mete en latas. Y yo me quedé sorprendido y le pregunté: pero ¿cómo es posible? Y ellos me indicaron que después que la carne no toque el piso, pues se puede utilizar otra vez en el proceso para hacer las albóndigas. Así que ellos cortaban la montañita como a media pulgada del suelo, y todo lo que estaba arriba lo volvían a procesar en la línea de hacer albóndigas. Y lo mismo sucedía en la máquina dedicada para hacer las albóndigas, donde el exceso de la carne caía al suelo, se formaban estas montañas de carne molida, y ellos la cortaban a un cuarto o una pulgada del suelo y volvían y metían esa carne dentro de la máquina. Ahora, yo no me quedé para ver qué era lo que hacían con la carne que quedaba pegada al piso. Y era una planta mojada, o sea, significa que el suelo está siempre húmedo. Y cuando la gente camina, pues el agua chispotea y cae encima de la carne. Además de que era una planta que olía a carne podrida. Pero volvamos ahora al glicol. El glicol es una sustancia que, si usted la ingiere, causa daño al sistema nervioso, causa daños al cerebro y causa daños a los órganos internos como los riñones. Así que tal vez todos estos casos que tenemos hoy día de fallos en órganos internos, tal vez se debe por parte a que estamos ingiriendo glicol de una planta que no tiene sus controles debidamente puestos. Para dar un ejemplo, el glicol se utiliza en el proceso de pasteurización. Digamos que se está procesando
un cargamento de leche que viene de una ganadería. Va al pasteurizador. En la primera etapa se calienta la leche con vapor de agua y hay que refrigerarlo y enfriarlo inmediatamente, y para eso se utiliza agua que está por debajo del nivel de convertirse en hielo. Así que para evitar que se convierta en hielo se le añade glicol, y de esa manera se puede entonces enfriar la leche en unos pocos segundos, para entonces así proceder a llenar los litros y los galones de leche que nos tomamos prácticamente todos los días. El problema viene en que el ingeniero de la planta y el técnico a cargo de la maquinaria tiene que asegurarse siempre de que las planchas del pasteurizador no estén dobladas y no estén filtrando. O sea, que el agua con glicol no se mezcle con la leche. Estos pasteurizadores se utilizan en toda la industria de los refrescos y prácticamente en todo lo que usted se bebe. Y usted confía que la planta esté haciendo su trabajo de asegurarse que el glicol no se combina con el líquido que usted va a beber. Encima de eso tenemos procesos como el hacer un guarito, estas paletas de helado que nos comemos, que nos fascinaban cuando éramos pequeños. Pues resulta que esas paletas se hacen en un molde que va caminando por una piscina de agua que está por debajo del punto de congelación, y por lo tanto esa agua tiene glicol. Y el ingeniero y el técnico de la planta tiene que asegurarse que de ninguna manera ese glicol, esa piscina de glicol que está debajo de los moldes, que dicha agua con glicol caiga dentro del molde y se convierta en parte del guarito de fruta que usted se va a comer. Así que, como vemos, no solamente son los ingredientes que se utilizan para hacer los alimentos, sino también asegurarnos que lo que se utiliza para el proceso de manufactura del alimento no caiga dentro del alimento. Y como dije al principio, si yo fui a una planta donde vi lo que vi con la carne, deben haber plantas por ahí que no les importa si el glicol se está combinando con el líquido que están pasteurizando. Y voy a hablar un poquito más. Todas estas maquinarias que están en la industria de la comida están hechas de stainless steel, pero eso es en su exterior. En su interior tienen hierro, tienen metales que no son de stainless steel, que tienen que mantenerse lubricados. Y para mantenerse lubricados hay que usar diferentes tipos de grasas. Aquellas cosas que necesitan lubricación, que entran en contacto con el producto, se utilizan unas grasas que alegadamente no hacen daño al cuerpo humano. Mientras que las que están dentro de la máquina, pues son naturalmente grasas comunes y corrientes que se utilizan industrialmente en todas estas maquinarias. Pero el problema con las grasas es que una vez le cae comida, esa comida se queda pegada y esa comida se empieza a pudrir. Y entonces son foco de bacterias, y esas bacterias pueden caer dentro de la comida
y entonces usted las ingiere y usted se enferma. Así que, como dije ahorita, no solamente son los ingredientes, es la responsabilidad de la fábrica de que tiene que hacer un producto de que esté libre de contaminantes, de bacterias y de otros elementos y sustancias que le hagan daño al cuerpo humano. Con esto yo termino mi breve charla de hoy. Y no se preocupe, escoja bien qué refresco y qué leche usted va a tomar. Y naturalmente, qué mantecado va a ingerir. Con esto termino por hoy y nos vemos en mi próxima charla.